Buen día, buen día, buen día, Maitei, Baisha Papeneco, Ello Aitera. ¿Cómo están ustedes en este hermoso día domingo, 17 de noviembre del 2024? Baisha Papeco, ¿cómo andan? Shamba Kuye Hinase Jaime Tejon Sashewi. Estoy volviendo a calentar mi mate que casi se me enfría. Lo peor que hay es que se enfríe el mate, ¿no? Hace que, ay, me haré como se va y la hierba para renovar tengo allá dentro del móvil, así que bueno, con esta hierba nomás. Aquí ya estamos en los estudios de LT17 Radio Provincia de Misiones. En este momento está en el aire en la parte, la segunda parte de Melodías de Ucrania, no, Armonías de Ucrania, el programa de Ian Bis que sale al aire los domingos de 7 a 8 de la mañana y después a partir de las 8 entramos nosotros. Este programa de Ian Bis, él lo prepara envasado y bueno, si hay algunos mensajes que le llegan a su contacto, él se encarga de redireccionar y el operador lo puede poner aquí si es que son mensajes de audio. A propósito, nuestro programa el domingo pasado estuvo en pausa, en modo pausa, porque estaban reacondicionando algunos trabajos aquí en los estudios de LT17. No se preocupen, no salía al aire y bueno, múltiples fueron los mensajes que recibí preguntándome si estaba con algún problema de salud o alguna dificultad. Quiero primeramente de corazón agradecer la muestra, las manifestaciones de preocupación, de cariño, de aprecio y agradecer profundamente y al mismo tiempo también decirles que solamente se estaban haciendo algunos trabajos aquí que impedían que los programas salieran en vivo desde los estudios. Carlito Lescano, ¿cómo te va? Folklore Tango está conectado con nosotros, así que aprovecho, mi estimado hermano, te mando un gran abrazo. Folklore Tango, que va, Juan, Folklore Tango va los sábados, ¿no? ¿Cómo? Los Folklore Tango de Carlito Lescano. Sábado de 7 a 8. Sábado de 7 a 8 y después va a Armonías de... Tiempo de Alemania. Tiempos de Alemania. Gracias Juan Celaya, que es mi compañero de turno hoy. Así que Folklore Tango es un programa, como el nombre lo dice, tango y folclore. Que el tango también forma parte del folclore argentino y de esta región, digamos. Porque el tango no solamente se escucha, se difunde, se crea en la Argentina, no es solamente en Buenos Aires, también tenemos tangófilos en la provincia de Misiones, en Santiago del Estero, en otras provincias, así como también en el Uruguay e incluso en Brasil hay creadores de este género musical que identifica esta región. Y cuando decimos folclore, ya pues saca ponamaena, folclore, una palabra inglesa de origen anglo, folklore, el saber del pueblo. Nosotros decimos tabarandú en guaraní, taba, pueblo, randú, saber, sabiduría, ciencia, el saber, la ciencia del pueblo, la ciencia de lo popular, tabarandú. Bueno, cuando hablamos de folclore o de tabarandú, hay que levantar un poquito la vista y abrir un poquito el panorama, porque acá en Misiones, que ayer se llevó adelante la segunda fiesta del folclore misionero, en este caso específica, que es el folclore de esta provincia, y es complicado, porque cuando uno dice folclore, no sé por qué la mente de mucha gente se direcciona directamente a la samba, chacarera, al gato,
a la música del norte argentino o del centro, como es Santiago del Estero, y los huaynos, ¿no? Y después pareciera ser que en ese contexto, cuando uno dice folclore, pareciera ser que la galopa no entra, el chamamé no entra, pareciera ser que el chotis no entra, y ese es nuestro folclore de esta región. Ese es nuestro folclore. Así que ojo. Y por eso salió este tema, porque estaba recordando que Carlitos Lescano lleva hace muchísimos años ya su programa Folklore Tango, en el que difunde siempre algunos tangos y también músicas folclóricas de nuestra región, en donde no falta lugar para la galopa, para la polquita, para el chamamé, para la polca paraguaya, mal llamado polca paraguaya. Pero bueno, ese género musical donde no faltan espacio y tiempo también para escuchar chacarera, samba, valsecitos peruanos, y algunas que otras tonadas, cuecas, géneros, ritmos musicales que identifican a una región de la parte argentina y Chile incluso. La tonada, San Juan, Mendoza, la cueca, Mendoza, Chile, y bueno, es amplio realmente. Así que lo mío no es hablar de esto, simplemente quería reencontrarme con todos ustedes, reiterar la invitación que a partir de las 8 de la mañana vamos a estar en el aire de provincia, en la FM 107.3, en la AM 620, y también las repetidoras que están, Juan, en San Javier, en 2 de Mayo, en Bernardo de Irigoyen, en Puerto Iguazú, y me falta otro. La zona centro, no sé si era 25 de mayo, bueno, por ahí. Así que todas las repetidoras de LT17 retransmiten nuestro programa. Además, nuestro programa, digo bien. Y además, la 98.3 de Garuapé también retransmite nuestra señal. Estoy luciendo la remera de Guaranita Barandú, 15 años, dice, 15 años de Guaranita Barandú. La remera que hemos confeccionado para aquella fiesta de los 15 años de aire de Guaranita Barandú en el mes de marzo de este año. Ya estamos cerquita del mes de marzo de 2025, donde vamos a comenzar a transitar el año 16º de Guaranita Barandú. Si Dios nos permite, y si los directivos de LT17 nos siguen manteniendo la puerta abierta para que desde LT17, desde esta emblemática emisora de la región, un satélite especial en toda esta región, hablando de radiofonía, LT17, si los directivos nos siguen manteniendo las puertas abiertas y podamos seguir encontrándonos seguramente los domingos, o vaya uno a saber cómo acomodan los programas, pero por ahora estamos gustosos, felices y agradecidos inmensamente. Por ahí leía esta semana la expresión de Cicerón que dice: la madre de las virtudes es la gratitud. Es tan grande que incluso es la madre de todas las otras virtudes, la gratitud. Y nosotros, créanme, Juan Ramón Fariña,
tengo un inmenso sentimiento de gratitud hacia los directivos de la emisora, hacia los administrativos de la emisora, hacia mis compañeros técnicos de la emisora, hacia cada uno de mis compañeros de la emisora, y así también una inmensa gratitud a cada uno de ustedes, queridos amigos, oyentes, seguidores, que se convierten en puntal importante para el sostenimiento del trabajo que venimos haciendo. Un trabajo que muchas veces se convierte en una acción como de remado contra corrientes. Sapante y yetu uco acotembiapo apo. A veces es muy difícil realizar este trabajo por un montón de circunstancias. Hakatu ore, roñandu añeteva, con boraejú, pero ñandúvare, nosotros que sentimos ese amor profundo y verdadero por lo que hacemos y lo que sentimos, nuestra identidad. Roye putazombare te, pe añaray te peguare. Estribamos fuerte, nos paramos con los pies en ancho del hombro, más o menos así, y nos esforzamos fuerte y sostenemos el peso de las dificultades para no decaer, para no entregarnos, para no retroceder. Y si retrocedemos, tratamos de que sea un solo pie, cualquiera de los dos, el derecho o el izquierdo, pero con el solo propósito de estribar y hacer más fuerza para seguir hacia adelante. Y así, después de un tiempo, alcanzamos de nuevo una llanura lleno de brisas frescas, aromas de la naturaleza que nos permite navegar con tranquilidad desarrollando nuestro trabajo. La difusión de la música, del idioma y la cultura de nuestra identidad, la cultura guaraní. Upeva yahesakuamaena, ñande yarekoja ñande pupei katuhawaisa, yagüero viañe tepe yayapóvare. Eso tenemos que sentirlo en el interior de cada uno para creer y hacer convencido nuestro trabajo. Porque el trabajo de transmitir nuestra identidad no es fácil. No es fácil porque estamos día a día bombardeados por un montón de cosas externas, foráneas, que hasta muchas veces hacen que nos olvidemos de quiénes somos. Y eso no es casual. Eso muchas veces es producto de un trabajo estratégico que realizan para meternos en la cabeza un montón de cosas. Y ante este reconocimiento, yo tengo un sueño muy grande. Arecope PTI se quiera ubotupa, un PTI quiera ubotu. Tengo un sueño particular entre tantos sueños, y es que desde Misiones, por ejemplo, salga una persona mediática, por ejemplo, una reina de cualquiera de los festivales o las fiestas que hacemos aquí, y que esté en bocas de todos los amigos periodistas, pero que sus temas sean ejemplos de vida, el cuidado de la soberanía, el cuidado de la soberanía natural, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la familia, y no sus romances
con uno, con otro, la separación. Nuestros medios nacionales nos bombardean a diario con un montón de cosas que no construye, no nos construye, que se separó, que está juntado, que lo vieron, que se besaron, que todo eso alimenta en mi interior un sueño de esperanza de que desde Misiones, si es posible, salga una cuñata Iponá, salga una de esas chicas bonitas que atraen los flashes de las cámaras y con la mente iluminada pueda transmitirnos mensajes de construcción y de amor. Es un sueño que tengo en mi interior, que ahora lo estoy compartiendo con ustedes y bueno, ojalá entre ustedes también, aparte de los que se ríen, digan, este loco, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a don Fariña? Aparte de esto, también hayan algunos que digan, es cierto. Y que eso que me acompañan en la idea, sería lindo que estén involucrados en algunos espacios de poder, de realización, de cosas que puedan revertir en hechos reales todas estas cosas. Buenísimo lo tuyo, Juancito querido. Gran verdad tu comentario. Vamos todavía, siempre adelante y hacia arriba. Un abrazo, dice Carlitos Lescano. Te quiero mucho, Carlito. Vos sabés, te lo dije en persona y te lo digo cada vez que te abrazo. Te quiero mucho. Nair, querida, un beso enorme para vos que está también conectada. Y decía yo que ojalá que esas personas que coinciden conmigo tengan la posibilidad, tengan el poder de crear los espacios y de allanar los caminos para que en un tiempo no muy lejano se produzca la aparición de estas personas iluminadas que nos ayuden a transmitir valores, principios que tiendan al crecimiento intelectual e incentiven la preparación académica de nuestra sociedad. Basta ya de que fulana se separó de fulano y se juntó con fulano. Basta ya de perdón, basta ya de replicar los hechos que son virales, porque no construye, desde mi humilde punto de vista. Guaranita Barandú viene luchando muchísimo. Gracias a Dios, siempre encontramos en el camino personas con visión que nos allanan algunas dificultades y nos permiten realizar nuestro trabajo. Muestra de ellos son, por ejemplo, las declaraciones de interés municipal y también de la legislatura provincial, algunos trabajos que venimos haciendo desde Guaranita Barandú, así como la declaración de interés provincial de los 15 años de difusión de Guaranita Barandú, así como la declaración de interés de la municipalidad a trabajos que venimos haciendo con nuestro espacio de difusión cultural. Entonces, esas son situaciones que alimentan, que incentivan y fortalecen la convicción para seguir realizando esfuerzos y seguir avanzando. Créanme,
y por eso estoy inmensamente agradecido. Como dijo Cicerón, la madre de todas las virtudes, la gratitud. Y con ese sentimiento les vuelvo a reiterar la invitación. Dentro de 10 minutos termina Armonías de Ucrania. Hace Juan Celaya, que está en la operación, algunos trabajos, algunas difusiones institucionales, y después inmediatamente con el ritmo musical de la polca Piririta arranca el capítulo 45 de la edición 15 años de Guaranita Barandú, que lo hacemos desde lo más profundo del sentimiento, desde lo más profundo del alma, con sentimiento guaraní. Yayo Hesata, nos vemos.